reservada natural ubicada en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, aproximadamente a 30 kilómetros al suroeste de Bogotá. Si en la presentación de la Casa Museo hubo historias sorprendentes, en este segundo encuentro descubriremos el entorno mágico del Salto del Tequendama. Hablaremos del patrimonio natural, de la recuperación de la vegetación y de la fauna, de cómo se han habilitado corredores ecológicos en la región con el empoderamiento de la comunidad, del ciclo del agua, de la neblina, del arco iris, que aparecen en momentos maravillosos del día a día de esta reserva natural. Recordemos que el bosque de niebla del Salto del Tequendama, llamada Iniciativa Rural Educación para la Sostenibilidad, fue reconocido por los premios Latinoamérica Verde como uno de los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de América Latina. Teniendo en cuenta que el Salto depende del río, también abordaremos algunos problemas del río Bogotá, pero sobre todo de su recuperación. Retomaremos el concepto de la Casa Museo como un espacio para contar las historias del Salto. La casa vieja, la casa nueva, de los paseos de los bogotanos en sus tiempos de esplendor, de los matrimonios que celebraron. En fin, agradecemos su participación en esta tarde. Estamos en directo por Facebook Live y por la plataforma Zoom. No olviden de formularnos sus preguntas y de contarnos de dónde se conectan por el chat del Zoom o por el Facebook. Nos acompañan esta tarde María Victoria Blanco, directora de la Casa Museo. Ella es médica veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Administración de Empresas de la Universidad Antonio Nariño y con maestría en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana. María Victoria fue decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Antonio Nariño, de la sede USME. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Granja Ecológica El Porvenir, del cual hablaremos. Entre sus publicaciones contamos la historia del Salto del Tequendama y la biografía del Salto del Tequendama. Bienvenida, María Victoria. Osvaldo, mil gracias. Muy buenas noches para todos. Sarita Ruiz, psicóloga, quien investiga hace más de 18 años los temas del lenguaje chibcha, es estudiosa de los pueblos étnicos. Ha tenido contacto con 85 de los 101 pueblos étnicos aprobados por el Ministerio. Trabajó, por ejemplo, con Mariana Escribano, que es una autoridad en estos temas. Ella nos hablará del significado de Tequendama. Bienvenida, Sarita. Ya tendremos oportunidad en otra ocasión de profundizar sobre la cultura muisca. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Quiero contarles mucho de lo mágico que tiene la lengua muisca y que nos ha dejado en este nombre una descripción muy exacta de lo que es el Salto del Tequendama. Muchas gracias. Nuestros invitados conversarán con Elvira Cuervo de Jaramillo, gestora de su programa Vive tu Museo. Elvira Cuervo ha sido diputada, representante de la Cámara, ministra de la Cultura en el 2006, directora del Museo Nacional y embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas. Bienvenida, Elvira. Mil gracias, Osvaldo. Aquí estoy lista a un tema apasionante para todos nosotros los bogotanos que ojalá se lo pudiéramos transmitir a todo el país. También nos acompaña Mariela Vargas. Mariela es abogada, amplia conocedora de la cultura muisca, miembro de la Fundación Internacional de Historia y promotora de su programa Vive tu Museo. Buenas noches a todos. Qué rico estar con ustedes hablando de un tema tan maravilloso. Carlos Alberto Cadena Palacio es ingeniero de la Pontificia Universidad Javeriana. Diplomado en logística, ha desarrollado su carrera profesional en el área de los seguros y desde 1986 es presidente de Proteger, además de ser conferencista y coach internacional. Carlos es miembro de la Fundación Festival de Historia y director logístico del programa Vive tu Museo. Bienvenido, Carlos.
Gracias, Osvaldo. Un gusto enorme estar con ustedes esta noche. Bueno, a manera de introducción, Elvira, compártenos por favor tus vivencias en el Salto del Tequendama. Bueno, en primer lugar, un saludo para los asistentes. Yo me perdí un par de conferencias que debieron ser muy interesantes, pero tengo el conocimiento de que con María Victoria Blanco se ha hecho una labor extraordinaria para recuperar uno de los lugares más lindos que tiene Colombia. Recuerdo que era paseo obligado para todos los bogotanos ir a ver el Salto de Tequendama. Yo creo que mi primera misión fue por ahí en el año 1946-47 y la verdad es que era un lugar tétrico. Primero que todo, siempre estaba oscuro por la espuma del agua y lo que era más miedoso era la casa, que estaba totalmente abandonada, le salía musgo por varias partes y la casa era como una casa de brujas que le aterraba a uno, que no podía ni pensar en entrar ni nada. Lo único que se veía era una gran lámpara, como de cristal de Baccarat o de cristal por lo menos, y eso iluminado, que eran muy pocas veces que se iluminaba, daba un resplandor y una luz muy especial a todo el Salto de Tequendama o a todo ese lugar. También durante mi estadía por el museo revisé miles de fotografías que había de los paseos que hacían desde el siglo XIX y obviamente hasta principios del siglo XX, como unas especies de picnics que llevaban al Salto de Tequendama las señoras o las señoritas con grandes sombreros y los caballeros con canutier, de tal manera que ese sitio se volvió también en esa época de finales del siglo XIX y principios del XX en un lugar icónico para ir a paseos y a tomarse el picnic. Posteriormente, me tocó, pues, de muy pequeña, llegar allí y obviamente con estos problemas que tuvo el Salto de Tequendama cuando tuvo todo su esplendor y toda su capacidad de la catarata del Salto, pues uno se llevaba un poco de susto de haber oído que había habido algunos suicidios allí que se habían botado en el gran caudal del Salto. Eso también ayudaba a que toda esta sensación fuera dura, fuera tenebrosa, fuera impactante. Eso no se le olvida a uno. Posteriormente, años después, cuando ya empezaron a entubar el agua para hacer la gran hidroeléctrica, era un chorrito infeliz. Entonces perdió toda su gracia. Ver el chorro de agua muy pequeño que iba cayendo, ya no se veían las grandes nubes de neblina, de agua, ya no se veía nada. Pero finalmente, este chorrito de agua volvió a recuperar todo su esplendor recientemente. Y todo su esplendor también junto con la casa, porque me han contado que está muy linda, que han hecho un museo del Salto de Tequendama y realmente hay una invitación a toda la gente que venga a Bogotá, nacionales o extranjeros, para visitar este sitio. Es imponente, es fantástico y quiero terminar con la maravilla de otro de los grandes beneficios que nos ha hecho el Señor Dios con Colombia, que es tener un país con 3 cordilleras, 2 costas y
miles de toneladas, galones de agua que pueden bajar por estos tres brazos de las cordilleras y que producen energía sin contaminante, no contaminante. Con eso y el viento en la Guajira y en la costa atlántica, yo creo que tendremos un futuro de energías limpias muy importantes para nuestro país y para poder descontaminar el ambiente. Muchísimas gracias y acepto cualquier pregunta en algún momento. Mil gracias. Sarita y Mariela, cuéntenos entonces del significado de la palabra tequendama. Bueno, muchísimas gracias. Esta lengua tiene la particularidad de poderse leer cada uno de sus sílabas, como nosotros decimos, tienen un significado que se puede dar incluso en muchos de los códigos. Voy a empezar con destacar algunos datos que luego van a estar incluidos de manera descriptiva en el nombre. Uno de los datos que tenemos del tequendama es que aproximadamente, según los estudiosos de nuestra prehistoria, el salto del tequendama puede tener 58.000 años. De esos 58.000 años, reportan que 32.000 años aproximadamente duró el vaciamiento de la sabana de Bogotá. Y también nos cuentan desde los antropólogos que allí se han encontrado fósiles muy antiguos que pueden datar de 12.400 años antes de Cristo. Y tanto que los primeros hombres que existieron fueron denominados los hombres del tequendama o de Aguazuque o los muiscas, que fueron quienes habitaron esa zona. Uno siempre los imagina como esos recolectores de la época prehistórica. Sin embargo, cuando empieza uno a conocer esta lengua, encuentra otro tipo de significados. La lengua en el código geográfico nos está describiendo lo siguiente. T, esa sílaba o ese idiofonograma, como lo llamamos quienes estudiamos esta lengua, es boquerón, ¿sí? Significa boquerón. En español antiguo, ese boquerón estaba describiendo pues un lugar que está así como es el salto del tequendama, que hay un vacío supremamente inmenso entre dos montañas que se destacan. Y allí Tama quiere decir en lengua el lugar partido en dos. Nos está de alguna manera relatando el mito de Bochica cuando ha llegado con su gran báculo y ayudó a ese vaciamiento de la sabana, rompiendo todo para que bajara el agua. Tama quiere decir lugar partido en dos. Y entre boquerón y tama está la partícula T, tequendama. Ken quiere decir lugar habitado. ¿Y habitado por quién? Habitado por el hombre. La lengua también nos da algunos otros detalles. Por ejemplo, encontramos ei, que es camino. Se cree que muchos, que allí en este lugar hay muchos caminos. Realmente no, yo geográficamente no lo conozco, pero fuera de haber ido y así como relata todo el mundo, para uno esto era imponente, pero fui cuando era pequeña, cuando el olor no dejaba casi acercarse, pero sin embargo es muy, muy imponente. Nos relatan que tiene muchos caminos.
Y cuando leemos estos mismos ideofonogramas y buscamos ese significado sagrado que tienen, encontramos que la primera partícula T significa que es algo sagrado, que viene del Tichi, que es del amor que el Creador le ha dado al hombre. La segunda partícula del ideofonograma que nos está hablando de una de las fuerzas. Para ellos era una manera de describir las fuerzas de la naturaleza, era a través de sus dioses. Y igual que todo lo que como se lee acá en esta lengua, Chaquén tiene esa partícula. ¿Y quién era Chaquén? Chaquén era el equilibrio, era el que se asemejaba al Atlas, que cargaba en su hombro la tierra y que cuando lo pasaba al otro hombro, temblaba la tierra. Chaquén nos está, el Tequendama, al tener esa partícula que nos está hablando de que ese Dios habita en este lugar para buscar el equilibrio del planeta. O sea, es tanto que es del planeta completo. Tiene también el ideofonograma N, que en la lengua significa el destino. Y el destino es la unión del espacio-tiempo, ¿sí? Y es así como se, digamos, se determina esta partícula N. En esta lengua no existía la D, ¿sí? Era una unión de TH y que era confirmando que el lugar era sagrado, que el lugar tenía esa partícula que venía del Tichi, del amor, ¿sí? Que venía del amor. Por eso era un lugar donde hacían una cantidad de rituales espirituales. Además, esta cultura es la cultura del agua. Para ellos, el agua acompañaba al ser humano desde su nacimiento hasta su muerte, y la mayoría de sus ceremonias y rituales eran en torno al agua. Y la partícula ama es una partícula que está en relación total con el cosmos. Dentro de las gramáticas encontramos ana, bóveda celeste, pero como en los jesuitas que llegaron acá, claro, ellos transcribían lo que escuchaban y pues hay muchas versiones, ¿no? Ama y Ana tienen una similitud muy grande. Estas lenguas eran mucho más guturales y así es como describen la relación que tienen con el cosmos. Hay otra lectura que hacen de Ama, que es el olor y el sabor del creador. Es un lugar donde el creador está absolutamente presente entre dos límites, la otra A, y la M, que es como la materia, es como decir algo que es inmenso, que uno se puede sobrecoger cuando lo está observando, así como el ser humano se sobrecoge al mirar el espacio. Y por esto fue elegido el Tequendama como el lugar donde se consolidó el destino del hombre entre esas fuerzas protectoras. Dentro de la mitología muisca se hablan de tres venidas de Bochica, el gran civilizador, como pasó a la historia, y podemos decir que el primer momento donde Dios se hizo presente para proteger al hombre fue en ese momento en que se vació la sabana y porque ellos estaban muriendo, y eso quedó en otro mito que se llama el mito de Piracá, ¿sí? Donde ellos estaban muriendo de hambre y ya no podían más porque la tierra se les iba a acabar, había que desaguarla, poder sembrar, y fue cuando les dieron el maíz para que ellos se sustentaran.
Esta es lo que les quería comentar sobre este significado sagrado que tiene en la lengua este lugar. Y puedo complementar un poco con lo que es el agua y la cascada. Para ellos sí, era al mismo tiempo que era toda el agua que corría por los ríos, también había unas aguas que salían del interior y eran esas aguas las que ayudaban al ser humano a, digamos, a reconocerse y a poder crecer y evolucionar. Era también una similitud con sus emociones, era el reconocimiento de él como hijo del Creador, ¿sí? Estoy dispuesta también a todas las preguntas con muchísimo gusto. Gracias, Arisla. Ven todos ustedes, es un preámbulo a y una invitación a nuestra próxima sesión, una próxima sesión sobre los muiscas. Mariela, ¿quieres completar algo al respecto? Muchas gracias. No, después aprenderemos otros significados, pero si tú quieres, seguimos con el programa y poco a poco vamos complementando. Gracias, querido. Muchas gracias a ti. Entonces, María Victoria, tienes la palabra. Cuéntanos sobre la Fundación Granja Ecológica El Porvenir. Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. Mil gracias por estar aquí, por atender nuestra invitación a hablar un poquito del Salto de Tequendama. La entidad que represento se llama así, Fundación Granja Ecológica El Porvenir, y básicamente lo que hacemos es un trabajo de fomentar todo lo que es la cultura ecológica alrededor del Salto de Tequendama. Somos un equipo de profesionales, de personas que viven en la región, y tenemos básicamente dos escenarios, uno que es la Casa Museo Tequendama y otro que es la Reserva del Porvenir. Dentro de las cosas que hemos venido trabajando, pues es la recuperación de 14 hectáreas de tierra que tenemos alrededor del Salto de Tequendama, precisamente en lo que son los predios de la granja, donde hemos venido desarrollando inventarios de flora y fauna para ir estableciendo la manera como aún se conservan estos bordes del río Bogotá. Háblanos entonces del contexto. Hablemos del río Bogotá. Bien. Para recordarles simplemente, el Salto de Tequendama es una caída de agua formada por aguas del río Bogotá. El río Bogotá, como tal vez ustedes lo recuerdan, nace en el páramo de Guachineque, en el municipio de Villapinzón. Sus aguas son absolutamente transparentes y recorre 385 kilómetros, pasa por 45 municipios, uno de ellos Bogotá, y va a desembocar a Girardot. Digamos que este recorrido que hace el río, pues conlleva un impacto ambiental grande porque en muchos de estos municipios le vierten sus aguas residuales al río. De hecho, pues la mayor tragedia, para llamarlo de alguna manera, del río es su paso por Bogotá, donde recibe pues las aguas hervidas de los casi 9 millones de habitantes que tenemos, y evidentemente pues solo tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, que es la Petar de Salitre, que en este momento pues se está ampliando, se está poniendo en funcionamiento, pero que en principio hasta hace muy poco solo maneja 4 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que esto no es suficiente pues para la cantidad de agua residual que le llega. Es por eso pues que después de pasar por Bogotá, pues a nuestro Salto nos llega el agua contaminada. Hay otro factor que debemos tener en cuenta y que es bien importante, y es que desde hace mucho tiempo, desde finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX, se utilizaron las aguas del río Bogotá para la generación de energía. Las imágenes que ustedes ven, unas bellas imágenes de Gumersindo Cuéllar, son del Charquito, un corregimiento del municipio de Soacha, donde se implementó
por parte de los señores Samper-Bruch la generación de energía eléctrica y con la cual se le dio luz al alumbrado público de Bogotá. Estamos hablando del 6 de agosto de 1900. Estas construcciones que ustedes ven ahí aún permanecen en pie, son testigos de todo el proceso que ha sufrido de alguna forma el río Bogotá, porque para esto posteriormente se fueron entubando otras áreas del río y manejándolo hidráulicamente en casi todo su recorrido. Hablemos también de la recuperación ambiental del Salto. Bien. Todo lo que hemos comentado pues nos llevó a encontrar en los años 90 un impacto grande del río y pues como ustedes lo pueden ver en la imagen, nuestro Salto de Tequendama se quedó sin agua precisamente porque por ese manejo hidráulico para la generación de energía eléctrica pues se le quitaba el caudal y eso hacía pues que el salto ya no fuera salto. Un salto de agua sin agua pues evidentemente no es salto. Esta es una de las primeras preocupaciones que encontramos, una de las más difíciles de manejar y pues con la que empezamos a trabajar primordialmente para restablecer el caudal ecológico del salto. Por otro lado, pues estaba su eterna compañera, la hermosa casona de la que hablaba la doctora Elvira Cuervo. Evidentemente la Casa del Salto era una estación de tren con servicio hotelero, que en su momento fue ordenada o su elaboración, su construcción fue orden del general Pedro Anhelo Ospina, quien era el presidente en el año 1923 cuando se empieza a construir. Y pues por supuesto pues teníamos la catarata con todos sus problemas y la casa pues estaba abandonada en los años 2000 como aparece en la foto, lo cual pues también tiene una connotación de un impacto grave sobre el territorio. Entonces lo primero que empezamos a trabajar es en la incorporación del Salto de Tequendama dentro del proyecto del Consejo de Estado para la recuperación del río Bogotá. Y en eso pues teníamos claro que lo primero que teníamos que hacer era recuperar el caudal mínimo del Salto de Tequendama, es decir, que el Salto siempre tuviera agua. Y esto va a ser muy importante en dos sentidos. El primero, pues porque estéticamente pues se iba a ver un salto, una caída de agua, pero adicionalmente a eso, el hecho de que el agua cayera a esos 157 metros favorecía su oxigenación, permitiendo que el agua llegara en mejores condiciones pues a la parte de la cuenca baja del río. Esto lo logramos a partir del año 2014, el 28 de marzo del año 2014, el Consejo de Estado, por parte del magistrado Marco Antonio Velilla, falla a favor del río Bogotá y hay un capítulo particular para el Salto donde se ordena que el Salto de Tequendama tiene que tener siempre agua por ser un ícono de la patria, por ser un emblema nacional que debe protegerse y le ordena al Ministerio de Ambiente que debe ser declarado Patrimonio de Colombia, con lo cual pues se buscará una protección permanente del lugar. Esto se logra en el año 2019 mediante la resolución 1869 del Ministerio de Ambiente. Bien, hay otro factor importantísimo del que vamos a tratar ahora y es el tema del ecosistema que rodea el Salto de Tequendama. ¿Te parece, Osvaldo? Perfecto, adelante. Bien, el ecosistema que tenemos en el lugar se llama bosque de niebla y es un ecosistema que nos va a dar una característica fundamental a los bogotanos. Recuerden ustedes que Bogotá es una meseta, estamos a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar y nuestro Salto está a 2.450 metros más o menos. Toda la masa de agua evaporada que viene del Océano Pacífico es atrapada por esas plantas que están allí, por esa zona boscosa y va a actuar como una especie de filtro. Ese filtro hace que de alguna manera se limpie el aire que pues estamos contaminando desde Bogotá. Eso significa que este lugar tiene una importancia
dentro de los servicios ambientales que presta, además del que ya mencioné de la energía eléctrica, pues que también es fundamental por el tema de la captación de carbono. Es importante mencionar que en algún momento las personas pensaban que la neblina que se formaba en el Salto eran gases tóxicos, porque como salían del río y que el río estaba contaminado, y bueno, si bien es cierto que una parte del agua que se evapora desde el río, efectivamente, no es toda. La mayor masa de agua evaporada que se ve allí es producto del Océano Pacífico. Pero adicional a eso, y como decía Sarita, hombre, no podemos desconocer que el Salto tenía una connotación sagrada tan importante que la neblina también fue parte de las menciones que hacían nuestros muiscas como territorio sagrado. Y eso creo que Mariela nos puede ampliar muchísimo en este momento, la importancia que le daban nuestros ancestros a la niebla del Salto de Tequendama. Y es algo maravilloso, ya que estamos aquí, mira, Sarita hacía mención que era un lugar sagrado, y la neblina también es un lugar sagrado. ¿Se acuerdan dónde vivían los dioses griegos? En el Olimpo. Y aquí nuestros dioses chipchas vivían aquí en el Salto, en la neblina. Es un lugar celestial y por eso es un lugar de destino y de equilibrio. Se cuenta que cuando la gran inundación Estoy, sí, o callada. el gran diluvio, fue Bochica quien se subió en el arco iris como en un caballo y llegó y soltó su vara mágica, y fue cuando la vara desportilló la montaña y entonces empezaron a desaguar las aguas, que era un poco lo que Sarita nos contaba. Entonces, dentro de esta neblina, que demos gracias a Dios que la tenemos, viven los dioses chipchas, vive Bochica. Y Bochica es una deidad, un dios muy importante, fue muy importante, se convirtió en aquel dios al que le rogaban los enfermos para que le restableciera el equilibrio de su cuerpo, de su alma, para que les diera fuerzas. Por ejemplo, las mujeres embarazadas que siempre tenían alguna dificultad en el momento de del nacimiento del niño, también le rogaban a Bochica que les ayudara a ser fuertes y a tener un nacimiento normal. Ustedes saben que las mujeres chicas también escapaban a un río, y como eran seres que amaban el agua y habían nacido del agua, ahí en el agua, en los ríos, en las quebradas, en las lagunas, era que nacían los niños. Entonces Bochica, la neblina, inclusive se le han hecho poemas bellísimos. Uno que dice neblina, 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 como si fueran suspiros largos. Y yo creo que sí, es eso misterioso, ¿no? También se habla de la purificación de la nube. Está asociado al gran fenómeno del arco iris y también al dios del arco iris, o Cuchaviva o Cuchavira, que estamos emparentados. Es la misma creencia que también tenían los incas. Y el arco iris también fue algo que maravilló a los indígenas, como maravilló a todo el mundo. Sobre el arco iris hubo una cantidad de investigaciones, y luego ya se supo que era el sol, que también para los indígenas era algo maravilloso, el dios sol, que simplemente se colaba en las gotas de agua y reflejaba la luz en colores, y eso era el arco iris. Pero en ese momento pues era algo que maravillaba a los indígenas. Hablábamos con María Victoria cómo sería ese fenómeno de la antelia, donde inclusive en los tiempos recientes se veía alzar espectros de luz y se veía reflejado uno mismo. Es increíble, o un gigante. Entonces todo era un poco, yo no digo tenebroso, sino maravilloso, misterioso.
ver uno su propia silueta reflejada en el espectro dentro del salto y ver el arco iris. Por eso también no les cupo duda, y a mucha gente actual tampoco, que es un lugar donde viven los dioses. Posteriormente podemos ampliar un poquitito más, o tú, María Victoria, si lo quisieras ampliar, sería maravilloso. Claro que sí, pues el fenómeno de la Antelia realmente fue un fenómeno que describieron muchos de los visitantes, y tenía que ver, pues como decía Mariela, con la relación del efecto de la luz solar sobre esa evaporación de agua, sobre la gota del agua, y de alguna manera lo relacionaban con lo que hoy podríamos llamar como el aura de la persona, ¿no? Entonces, se cuenta que para los muiscas era muy importante saber qué tanto reflejaba la Antelia en el Salto de Tequendama al momento de elegir sus gobernantes. Si este gobernante era una persona muy, muy pura, iba a dar una Antelia pues mucho más brillante que si no lo era. Entonces, con esto queremos mostrar cómo es de relevante el lugar desde nuestros ancestros, es decir, no solo su significado, como nos lo contaba Sarita, sino también incluso toda esta parte ambiental a la que le rendían culto y de alguna manera la utilizaban para hacer sus selecciones de sus mejores hombres para ponerlos como líderes de sus comunidades. Y bueno, nosotros, ¿qué hemos hecho como fundación? Ya llevamos 14.000 metros cuadrados de bosque de niebla restaurado, son más de 7.000 árboles sembrados, lo cual nos ha permitido la recuperación de las fuentes de agua y reincorporación de flora y de fauna nativa. Casi siempre cuando la gente habla del Salto lo mira como un lugar muerto, y lo que hemos venido viendo es que no es ningún lugar muerto, tiene una capacidad de vida impresionante, y en esto debo hacer mención del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, quienes son los que han venido haciendo todos los inventarios de flora y fauna. En pantalla ustedes observan uno de los pósters sobre los inventarios que se hicieron en este caso de los mamíferos, donde se encontraron 26 especies de mamíferos aquí en la reserva de la Granja del Porvenir, lo cual nos muestra una riqueza faunística impresionante. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien el río está contaminado, pues, hombre, sus bordes y los bosques que rodean nuestro Salto de Tequendama siguen con mucha vida, como reclamándonos que hagamos algo. No es simplemente algo menor el hecho de que estas especies estén ahí. Ustedes veían en la pantalla anterior, se veía la gran cantidad de fauna, incluso tenemos el Leopardus tigrinus, que es una de las especies amenazadas y que hoy lo tenemos allí en nuestro lugar. En la siguiente que vemos un poco más ampliado, vemos especies de mamíferos grandes como el Coleopus hoffmanni, el perezoso de 2 dedos, el Agutitaxanosqui, la comadreja, las zarigüeyas. Es decir, es muy importante ver cómo la naturaleza de alguna manera se resiste a desaparecer a pesar de todo lo que le hemos hecho. Y fíjense ustedes que simplemente con este trabajo de ir sembrando y de ir recuperando sus corredores biológicos, ellos se mantienen y se vuelcan a estos pequeños espacios que se quedan pequeños para la gran cantidad de especies. Fíjense que 26 especies de mamíferos en 14 hectáreas es realmente un muy pequeño espacio para la gran cantidad de especies que tenemos. Por otra parte, y otro de los trabajos fundamentales que tenemos en este momento, es el tema del empoderamiento de las personas que viven en la región. Alguien mencionaba hace un momento el tema bueno, nos acercábamos hasta donde el olor nos permitía. Resulta que allí también hay habitantes, hay personas que viven en este lugar, hay dueños de esos terrenos,
y de alguna forma todo este impacto que ha sufrido nuestro Salto y en general el territorio, pues impactaba en ellos, la desvalorización de sus tierras, todos los problemas que tenían simplemente por la estigmatización del lugar, porque pues no eran pocos los comentarios sobre que allí pues no era bonito ir y demás, pues eso simplemente les hacía crear una imagen negativa de ellos mismos y de su territorio, tanto que muchas veces les daba pena decir que vivían allí, preferían nombrar el municipio que seguía o el municipio anterior y no decir que vivían en el Salto. Así que nosotros empezamos a trabajar con ellos, básicamente hemos llegado aproximadamente a 12 familias, en ese grupo hay varias madres cabezas de hogar, porque pues el territorio efectivamente es un territorio de vocación agropecuaria, a pesar de que también tiene la connotación de distrito de manejo integrado, que en primera instancia puede parecer contradictorio o es contradictorio de hecho, pues debemos acomodarnos a lo que tenemos y efectivamente lo que hemos venido trabajando son programas de capacitación en agricultura ecológica y en uso sostenible del recurso hídrico. Esto lo hacemos con estos chicos que a la vez, de alguna manera, son nuestros compañeros de trabajo diario. En este momento, pues evidentemente la Casa Museo fue recuperada para servir de plataforma pedagógica y todos nuestros visitantes van a aprender todo lo que significa el territorio y sobre todo cómo se pueden unir a la recuperación que debe llevarse a cabo. Esta es una imagen actual, la imagen de la derecha, de cómo se ve la casa, cómo se ve el territorio. Efectivamente, ese anfiteatro del que hablaba Sarita son de la era del Cretácico tardío, 65 millones de años de formación. En algún momento dado, pues, se pensó incluso en desaparecerlo. Y pues bueno, con mucho trabajo y con muchas personas que nos han ayudado, entidades nacionales e internacionales, pues se viene recuperando y ya ustedes pueden observar pues toda esta restauración ecológica pues en lo verde que se ve en el lugar. ¿Cómo no mencionar al mentor de la Casa Museo, es decir, del Castillo de Bochica, que así se llamó, el general Pedronel Ospina, quien ustedes ven en esta imagen, muy alto él, con su abrigo elegantísimo. El general, dicen los entendidos, los historiadores, que a pesar de su carácter recio, una de las cosas que lo derretía era el salto de Tequendama. En la imagen que ven ustedes pequeñita, ven cómo fue la primera imagen de la estación de tren, que de hecho se le encarga a Pablo de la Cruz, y ustedes ven que la casa era simétrica, como muchas de las obras de él, como la estación de tren de Chiquinquirá, por ejemplo. Pero el general manda hacer el torreón con el que la conocemos hoy día, porque allí hace construir una suite presidencial. Él soñaba con ir a despachar desde el Salto de Tequendama y allí ordena entonces su espacio. Lamentablemente el general muere antes de que le entreguen la obra y nunca conoció su suite, pero evidentemente fue mucho lo que hizo por el Salto. Así fue como recibimos nosotros la casa. Estamos hablando del año 2009-2010. Pasaron muchos años de abandono. Para hacerles un recuento rápido, la casa es construida desde el 23 al 27. Ella funciona como estación de tren con servicio hotelero hasta mediados de los años 50. Ahí pasa a ser vendida por el Estado a particulares, funciona como restaurante con algunos baches de tiempo hasta mediados de los años 80, cuando vuelve a ser de alguna forma abandonada y hasta hoy día que se convierte en casa museo. Digamos que esta imagen que ustedes ven ahí es la forma como nosotros asumimos este reto.
Creo que a veces una imagen vale más que 1000 palabras y ustedes se podrán dar cuenta ahí que pues no teníamos ni ventanas, por dentro ya no había techo, no había piso, no había escalera, y hoy día ya la pueden ver a la derecha y seguramente ahorita con el recorrido virtual que vamos a hacer se podrán dar cuenta de cómo hemos venido trabajando con el apoyo de personas que nos han favorecido muchísimo, la comunidad internacional, la Unión Europea, que nos apoyó enormemente, el gobierno de Francia, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Embajada, y colombianos con un gran corazón como la arquitecta Claudia Hernández y el ingeniero Luis Guillermo Aicardi, quienes fueron los que donaron toda su experiencia y su trabajo para lograr recuperar la casa y pues ya hoy tenerla como ustedes la pueden ver. Esta recuperación nos favoreció para que el Ministerio de Cultura la declarara bien de interés cultural de la nación en el año 2018 y así de alguna manera dar un homenaje a todas estas personas que siempre vieron en el Salto un lugar muy importante. Estas imágenes son previas a la construcción de la casa. De hecho, son imágenes que se toman en el lugar que hoy ocupa la casa. Y si ustedes detallan la imagen, se van a dar cuenta de la elegancia de las personas. O sea, esto no era cualquier sitio, ¿verdad? No era ir a cualquier lugar, sino que era tan importante nuestro Salto que la gente se ponía sus mejores vestimentas, sus mejores trajes para ir al lugar. Hoy día, pues seguimos la tarea educativa. Básicamente lo que hacemos nosotros con nuestros visitantes es pedagogía. Las imágenes que ustedes ven son captadas en la Granja Ecológica El Porvenir, a través de ejercicios y de dinámicas lúdicas, de recorridos por el bosque, con el apoyo de las guías de campo que nos ayudó a hacer el Instituto de Ciencias Naturales. Les hacemos un recuento biológico de lo que encontramos en la zona. ¿Con qué objeto? Básicamente con que ellos reconozcan en el Salto de Tequendama su patrimonio, el patrimonio de todos, la importancia ancestral que tiene nuestro Salto de Tequendama. Lo que ustedes ven en este momento ya son parte de las imágenes actuales. Es complejo el lugar porque tenemos una humedad relativa muy alta, así que es difícil el mantenimiento de la casa. El solo poner un andamio allí nos cuesta muchísimo y además de eso pues no es mucho lo que nos dura las adecuaciones que podemos hacer. En la parte interior pues nos va un poco mejor porque podemos manejarla más. La sala principal que ustedes ven en la imagen es una sala bellísima decorada por el maestro Ramelli. Ramelli llega al país finalizando el siglo XIX con 3 tareas primordiales que después se le convirtieron en muchas, pero él principalmente llegó al país con 3 tareas: Teatro Faenza, Teatro Colón y la Casa del Tequendama, para que ustedes vean la importancia que tenía el lugar. Esos pisos de esa imagen son los originales. Buscamos en cada rincón de la casa que quedaba y con ellos pues pudimos reconstruir estos espacios. Como les mencionaba hace un momentico, efectivamente nuestra Casa del Salto fue declarada Patrimonio Cultural de Colombia, exactamente un bien de interés cultural de la nación. Nosotros como fundación hicimos todos los trámites para lograrlo con el objeto fundamental de que nunca vuelva a quedar en abandono como pasó, sino que siempre tenga un doliente y que de alguna manera se valore este espacio que tenemos allí. Nuestro trabajo, como lo mencioné hace un momento, también incluye la comunidad. Todos los chicos que ven en la imagen, por razones de pandemia, tienen su carita tapada, pero son jóvenes que están allí todo el tiempo invitando a los turistas, a los visitantes, para que de alguna manera reconozcan el lugar y nos ayuden a protegerlo. Muchos de ellos viven en el sector, muchos de ellos son parte de la región
La Casa Museo Tequendama está ubicada en la vereda San Francisco del municipio de Soacha y varias de las personas que ven en la imagen viven allí en la vereda y de hecho son dueños de parcelas vecinas a nuestro salto. Hemos hecho una gran labor en prensa trabajando en el tema de recuperar la imagen positiva del salto, porque efectivamente creemos que es lo fundamental. O sea, nosotros como colombianos visitamos muchos sitios a nivel mundial que tienen muchos problemas ambientales y bueno, y disfrutamos de su visita y demás, pero evidentemente rechazamos muchos de nuestros territorios pues también por los problemas que tienen. Entonces un poco la invitación es démosle una segunda oportunidad a nuestro salto, visitémoslo y tengamos como siempre dentro de nuestra mente la opción de recuperarlo, no simplemente dejarlo allí abandonado a su suerte. Una pregunta que nos hacen mucho pues los visitantes y las personas a las que le interesa el tema es cómo vamos a hacer para que no vuelva a pasar lo mismo, para que la casa no vuelva a sumirse en el abandono, para que el salto vuelva a perder el agua. Y nuestra respuesta está en estas como premisas que tenemos. La primera, como lo menciono, que creo que es lo fundamental, es que la comunidad se apropie de esto. La idea no es que la Fundación o María Victoria o Carlos Alberto o quienes estén en ese momento estén al frente del proceso. Quienes deben estar al frente del proceso son las personas del territorio, la comunidad que tiene allí sus abuelos, sus tíos, sus hijos, sus sobrinos, son quienes tienen que apropiarse del territorio, tienen que conocerlo, tienen que reconocerlo y sobre todo tienen que quererlo. La vigencia de la temática, porque como lo mencioné hace un momento, estamos en un bosque de niebla. Los bosques de niebla son una de las estrategias que se tiene hoy día para combatir el cambio climático, para mitigarlo, no combatirlo, para mitigar el cambio climático y pues es uno pues, de los factores, digamos, primordiales que tenemos allí. Nuestra trayectoria realmente pues son muchos años de trabajo y pues siempre estamos pendientes de mantener el nivel que debe tener. La taquilla del museo, que pues nos ayuda un poco, es un ingreso pequeño, pero con esos recursos pues hacemos el mantenimiento del inmueble. Las alianzas, no podríamos haber hecho esto sin el apoyo de las embajadas, como lo mencioné, de Francia, de Alemania, de Suiza, de entidades que nos ayudan permanentemente, de la Universidad Nacional y su gran apoyo en investigación y pues con las actividades que tenemos. Así que pues nada, en este momento lo que más necesitamos son colombianos amigos del Salto de Tequendama. Por eso la invitación es para ustedes, para todos los que nos siguen hoy. Necesitamos efectivamente continuar con la labor. Aún falta mucho por hacer, tal vez se dieron cuenta, por ejemplo, en fachadas no hemos podido intervenir porque evidentemente pues el recurso se agotó y lo más importante era habilitar la parte interna y pues todo el tema también ambiental, todo el tema de la restauración del lugar requiere mucho recurso y pues para eso necesitamos aliados. Ahí pues como ustedes pueden ver tenemos algunos contactos para las preguntas específicas o demás con todo gusto. Yo creo que también podemos contar algunos chismes, querida María Victoria. Me parecería estupendo que tú y Elvira nos cuenten sobre alguien que también jugó un papel muy importante, Roberto Arias Pérez. Claro, sí, don Roberto Arias y su esposa, doña Gloria Nieto, que pues ya no nos acompañan, pero siempre fueron también unos querendones del Salto, fueron también quijotes de esta labor. A ellos la fundación les adquiere la casa y gracias pues a toda la
facilidad de pago que ellos nos dan, a toda su amabilidad para lograr nosotros apropiar este territorio y pues hemos avanzado en lo que se ha avanzado. Digamos que es un gran homenaje para ellos también el que hoy podamos mostrar los resultados de la confianza que tuvieron al creer en nosotros, al facilitarnos el pago del inmueble y bueno, aquí estamos. Yo recuerdo, María Victoria, cuando Roberto Arias y Gloria compraron la casa, todo el mundo opinó que estaban absolutamente locos, porque la casa en varias de las fotografías que tú has mostrado era la cosa más aterradora del mundo, con toda la cubierta con musgo, sin ventanas, sin puertas. Bueno, yo creo que el que le dio gran impulso, de verdad, y que en paz descansen los dos, fueron esta pareja de los Arias. María Sí, Victoria, así es. María Victoria, una pregunta. ¿Se dice salto de Tequendama o salto del Tequendama por referencia al río? Pues el profe Santiago Díaz Piedrahíta, cuando fue presidente de la Academia Colombiana de Historia, él nos ayudó a hacer el primer recuento del libro La biografía del Salto de Tequendama y él explicaba que efectivamente, como lo mencionó Sarita, Tequendama era un vocablo muisca y que evidentemente era como, por decirlo así, el apellido del salto, que el salto es el salto de Tequendama y la región es la región del Tequendama. Era la explicación que daba mi profe Santiago, que tampoco está ya con nosotros, pero digamos que, pues que es muy coherente con la explicación que nos entregó hace un momento Sarita. Bien, ya estamos en el recorrido virtual. No sé si quieran que les comente un poquito sobre lo que están viendo. Pasamos por la entrada. En la entrada pues alcanzaron a ver la puerta majestuosa original. Estamos viendo al fondo un pequeño oratorio que hicimos para darle homenaje a uno de los símbolos también del territorio, que era la Virgen Negra de Tuzo. Esta región en su momento, estamos hablando del siglo XVII, fue ocupada por los frailes franciscanos, quienes tenían un espacio en la parte alta del Salto que se llamaba el Curato de Tuzo, y allí había una advocación mariana que consistía en una virgen hecha en una talla de madera con la cual hacían sus tareas de evangelización. Se cuenta que finalizando el siglo XVIII llega la viruela al lugar y los españoles mandan quemar el curato con curas, enfermos y virgen adentro. Es así como al hacer la revisión histórica con el profe Santiago encontramos muchos relatos de la Virgen. Nos dedicamos a indagar un poquito sobre esto y con la ayuda de la maestra Paula Estrada y de la comunidad franciscana, de los hermanos capuchinos, de los hermanos menores capuchinos, específicamente del padre Luis Eduardo Rubiano, se logra recrear lo que pudo haber sido esa imagen que se perdió, pero que realmente es la patrona del Tequendama, la Virgen Negra de Tuzo. Siguiendo por el recorrido, vamos a ver en el salón principal, seguramente vamos a poder ver un poco de lo que les hablaba de las maravillosas cintas ornamentales que hace el maestro Ramelli, todas con un significado muy bello y con una unidad de lo que tenía que ver con la mitología griega y la mitología muisca. Digamos que el estudio que se hace de estas, como de estas pequeñas obras de arte que hay en la sala principal, se hacen gracias también al apoyo de la Facultad de Patrimonio de la Universidad de Externado y algunos estudiantes de la Universidad Nacional, y después de varios años de estudiarlas y de revisarlas,
pues se encuentran semejanzas y similitudes de la obra con algunas de los otros sitios que decoró el maestro Ramelli, pero se encuentran cosas inéditas para la Casa del Salto. Cuando nos visiten van a poder encontrar cada una de las explicaciones que tenemos. Estas, por ejemplo, también son espacios que nos faltan aún por restaurar, pero que poco a poco lo hemos ido logrando. La exposición que ven es una exposición sobre Alexander von Humboldt. Es una de las grandes exposiciones que se trajo al país gracias a la Embajada de Alemania en Colombia. Y una de las razones es porque ustedes lo saben, Humboldt visitó el Salto de Tequendama como uno de los sitios emblemáticos que le recomienda Mutis cuando él llega a preguntar qué vale la pena conocer en Colombia. Esta sala da acceso a las terrazas. La casa tiene varias terrazas. Recuerden que fue concebida como un hotel y realmente era una casa hecha para atender eventos. Así que toda la casa está hecha con una delicadeza y una elegancia, pues que obviamente rememora lo que es la aristocracia europea. Hacíamos todo muy, muy de la mano de lo que veían en Europa, pero realmente debemos tener en cuenta que los ingenieros y arquitectos fueron colombianos, educados en Europa, sí, pero colombianos. Allí vemos pues nuestro majestuoso Salto. La zona de influencia de la fundación arranca precisamente desde el borde de la catarata, lo que llamamos la playa del Salto, y evidentemente es esa zona la que vamos nosotros, o la que empezamos a restaurar, a hacer toda la dinámica de ir estableciendo y restableciendo cordones boscosos para la fauna silvestre. Ya en el segundo piso del lugar vamos a encontrar lo que mencionaba la doctora Elvira, la lámpara maravillosa que tenemos en el lugar. Ese lugar y ese espacio era efectivamente el salón de baile y colindaba con dos de las suites más elegantes del lugar. Allí está la lámpara, la bellísima lámpara, y evidentemente, pues claro, estos eran espacios que se habían diseñado para el disfrute de los bogotanos. No se puede negar que en su momento pues eran fiestas de 2 o 3 días, entonces la gente viajaba al lugar con el ánimo de permanecer varios días en el evento, en la boda o en la situación que fuera, y esta hermosa lámpara decoraba lo que es o lo que era en su momento el salón de baile. Hoy día pues es una sala expositiva, como lo pueden ver. Ahora mismo está una exposición sobre cambio climático que está allí gracias a una entidad que se llama Ballena Blanca, fue la que abrió la COP15 en París, y está aquí también por el apoyo de ellos y de la Embajada de España. Lo que ven ahí es una recreación de lo que pudo haber sido efectivamente una de las suites del hotel. De alguna manera, este sitio emblemático pues representaba también la elegancia de nuestra sociedad. Las señoras y los señores bogotanos se caracterizaron por ser muy, muy elegantes. No sé de pronto dónde se perdió el norte, pero a los bogotanos nos decían pues que pues, nos resaltaban por lo elegantes. Y lo que quisimos hacer en este espacio fue recrear cómo pudo haber sido una habitación del hotel. Efectivamente hemos trabajado mucho recogiendo elementos que puedan evocar la época, porque debo decirlo, cuando recibimos la casa, como la vieron, pues no tenía nada, tenía escombros simplemente por dentro. Así que todo esto también ha sido la labor de muchas personas que nos han ayudado en este sentido. Digamos que esto es el estado actual de la casa. Pues muy invitados a conocerlos. Olvidé también mencionar en el salón principal el espacio donde estaban los gobelinos de Coriolano Leudo, porque estos gobelinos aparecieron efectivamente en la escritura original de la casa, pero en un momento dado se pierden, se desaparecen. Allí estaban dos gobelinos, el uno era el Paseo del Virrey Espeleta y el otro era el del Salto de Tequendama. Y pues ahorita estamos en campaña para poderlo recuperar.
Sabemos que parece ser que están en el despacho de un ministerio, pero sí nos interesa por lo menos hacer una recreación de lo que pudo haber sido. Ya nos pusimos en contacto con la Real Fábrica de Tapices en Madrid y pues ellos están dispuestos a colaborarnos, pues si logramos conseguir algunos recursos por lo menos. Bien, en la parte externa también hay una parte muy importante de lo que es toda la historia del lugar. El exterior se le atribuye a Ramón Barba Guichard, y van a encontrar allí también elementos fantásticos como los acápites de las columnas con cabezas de medusa en alusión a los mares que ocupaban el lugar, las conchas, pero también está la rana muisca, por ejemplo, en los bordes de las ventanas. Se hicieron todo el restablecimiento de las ménsulas. Cuando llegamos ya no había ménsulas, tuvimos que cambiar todo el techo, toda la cubierta, y bien, es parte del proceso de rehabilitación de la casa. No sé si hay alguna pregunta. Una pregunta, María Victoria, ahora antes de terminar con todas es, von Humboldt estuvo con su amigo Bonpland, por un lado, y por el otro lado, él no bajó al salto, pero sí el sabio Caldas lo hizo. ¿Sabes? ¿Nos puedes comentar algo de eso? Sí, evidentemente no tenemos, digamos, el dato exacto si Bonpland asistió con Humboldt al lugar, porque recuerden que cuando ellos descansan en la capital es porque Bonpland venía enfermo. Entonces, él, de hecho, eso les alarga su estadía en la capital. Sin embargo, en el dibujo, en el grabado que hace Humboldt, él dibuja dos personas al borde de la catarata. Los estudiosos de Bonpland que nos visitaron dicen que ahí estaba Bonpland porque seguramente fue a la visita con Humboldt en agosto de 1801. Efectivamente, él toma la medida no bajando, sino lanzando una piedrita y mirando qué tanto se le demoraba en caer la piedra al lugar, y con personas que le estaban ayudando. Se dice en cambio que cuando fue el sabio Caldas, él sí bajó y él sí hizo la medida, digamos, un poco más rigurosa de nuestro salto de Tequendama. Y de hecho que por eso también se sintió tanto cuando Humboldt no lo quiso invitar a su recorrido. Para ser justos, María Victoria, yo creo que deberíamos nombrar al sabio Mutis, que fue quien lo descubrió para nosotros. Es la primera persona que descubrió el salto de Tequendama. No se oye a ningún conquistador hablar antes de él, y él fue el que entusiasmó precisamente a la esposa del virrey de Espeleta y lo comprometió a hacer el primer paseo que se hizo y estableció la moda del paseo al salto de Tequendama, que creo que duró 2 o 3 siglos. Claro, pero si somos un poquito estrictos, realmente fue Fray Pedro Simón y Lucas Fernández de Piedrahíta en el siglo XVII quienes refirieron el salto de Tequendama. Ellos recogían los relatos de los indígenas y los transcribían, obviamente con su estilo y seguramente también con la edición que ellos le daban al tema. Pero sí, de hecho del sabio Mutis hay una anécdota muy linda, y es que él descubre un arbustico allí que se llamó el espino del Tequendama. Es un arbusto muy bello, es endémico del lugar, y él le pone el nombre de su maestro, se llama la Barnadesia espinosa. Como la naturaleza es sabia, este arbustico estaba por todo el borde de nuestro salto, como previniendo a la gente que se acercara hasta el borde. Cuando llega la colonización, obviamente esto lo quitan, de alguna manera casi que lo extinguen. En este momento hemos trabajado también en ese proceso y se ha recuperado nuevamente ese espacio, este arbustico para la región. Este espacio que está mostrando Luis Fernando en este momento tiene que ver con el área que se consideró o que era en un principio la sala de música. Cuando don Roberto hace el restaurante, esta sala pasa a ser una cocina. Él nos contaba pues que realmente él también lo encontró en muy mal estado y que seguramente ya para la época
se había perdido mucho del material que debió decorar el lugar como sala de música que era. Así que pues hoy día hemos trabajado básicamente como sala expositiva. Hace unos meses estaba la exposición que ustedes ven ahí sobre el río Bogotá y la recuperación del río Bogotá. Ahorita mismo tenemos una exposición de las imágenes captadas en el lugar por Gumersindo Cuellar y Sadi González. Tenemos muchas palabras de felicitación que se resumen en un mensaje que dice: felicitaciones por esa loable labor por demás titánica. Felicitaciones, María Victoria. Muchas gracias a todos. Sin embargo, pues recordarles que todavía falta mucho por hacer y que evidentemente necesitamos que todos y cada uno pues recuerde nuestro Salto en su dimensión. De hecho, tenemos luz eléctrica en nuestras casas y estamos disfrutando ahorita la presentación gracias a nuestro Salto. Quiere decir que en la casa de cada uno de ustedes hay un pedacito de nuestro Salto presente ahorita mismo. También recordar el esfuerzo de tanta gente, ¿no? Por ejemplo, los que hicieron el ferrocarril, porque sin ferrocarril pues no habría casa. Ha colaborado y ha sido una proeza de mucho tiempo, y el resultado tener aquí esta casa y lógicamente la recuperación que tú lideras, maravillosa, María Victoria. Sí, evidentemente fue una inversión muy grande de mucho dinero como para dejarla perder. Aprovecho la imagen que puso Luis Fernando allí para mostrarles los espacios donde deben ir los gobelinos, que yo sé que con la ayuda de todos ustedes los vamos a tener antes de la siguiente presentación. Evidentemente pues serán unos gobelinos hechos pues con toda la magia del maestro Coriolano y pues claro que pues significa mucho para el lugar poderlo recuperar. Estos espejos, por supuesto, también tienen su historia, llegan antes de los 50 al lugar y pues evidentemente pues es todo un tema importante de verlo, pero originalmente lo que había allí eran los gobelinos de Coriolano, los tapices, como los quieran llamar. También tenemos varias preguntas, María Victoria. ¿El bosque de Chipaque tiene origen también en los vientos que vienen del Pacífico? Sí, Chicaque. Chicaque es el nombre de un parque, de hecho es el nombre de una vereda del municipio de San Antonio y Chicaque es, digamos, al otro lado del Salto. Nosotros, digamos, somos Soacha y colindamos con San Antonio y lo que nos divide es el río. Así que el ecosistema es el mismo, bosque de niebla. Un amigo nos pregunta si nos puede dar más información sobre el libro de la biografía del Salto. Fue una aventura también que hicimos con el profe Santiago. Ahora mismo pues ya se nos han agotado un poquito los libros de la segunda impresión, pero pues sí, fue parte de lo que logramos hacer para financiarnos. Las publicaciones en general que hacemos, tanto el de biografía del Salto como la del Castillo de Bochica, las hicimos con el objeto de financiarnos y se consiguen a través nuestro para la compra a través de la fundación o pues igual están también en la Biblioteca Luis Ángel y en la Biblioteca Nacional para consulta. Hablando de financiación, ¿se ha pensado proponer la emisión de una estampilla para generar fondos? De hecho se hizo por parte de la gobernación hace unos años, pero digamos que esos fondos no fueron de alguna forma orientados al trabajo o a continuar con el trabajo que nosotros hemos venido haciendo. Bueno, ¿y cómo se puede ir a visitar el Salto y el museo? Cuéntanos.
Bueno, básicamente nosotros como Casa Museo estamos prestando nuestro servicio al público sábados, domingos y festivos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, con la gran ilusión de muy pronto poder abrir más días de la semana. Sin embargo, pues ahorita digamos que la afluencia del público no nos permite sino esos días porque la operación es un poco costosa. Y bueno, se pueden adquirir los pases a través de la página web www.casamuseotequendama.org o directamente en la taquilla. Cuando ustedes lleguen a visitarnos, los van a atender nuestros monitores pedagógicos, que son los jóvenes que habitan el territorio y que ya hoy en día creo que ya saben incluso más que nosotros como directivos del lugar. ¿Alguien va a ir este fin de semana? ¿Va a haber receso por las fiestas? No, por el contrario, vamos a trabajar aún más, vamos a ver si podemos abrir, pues a través de la página y de las redes estaremos anunciando, pero sí vamos a tener un horario extendido porque pues tenemos que recuperarnos. Fueron 10 meses entre la pandemia y el paro cerrados y no ha sido fácil. Así que vamos a hacer un esfuerzo para abrir entre semana en estos días de vacaciones de las personas, para que si se animan, pues vayan y nos visiten. De hecho, el sábado, este próximo sábado, tenemos la presentación a partir de la 1 de la tarde del Coro Juvenil de Soacha. El coro se presenta allí, ojalá nos acompañen. Son 30 jóvenes de Soacha que le apuestan a la cultura, al arte, en medio de todo esto que hemos vivido. Así que nos agradaría mucho que nos visitaran. La presentación está incluida en el recorrido, es decir, con lo que se paga en la taquilla se disfruta del concierto. Muchas gracias. Elvira, ¿nos quieres contar algo? Sí, yo quisiera preguntarte, María Victoria, si han pensado en un espacio de café, de tienda, que la experiencia en el Museo Nacional fue excelente, porque la gente necesita, sobre todo siendo tan lejos el Salto de Tequendama, un refrigerio o un café o tener un contrato con alguien para que atienda ese requerimiento que es indispensable para la gente, y de pronto tener también una tienda donde se muestren no solamente cosas relacionadas con el Salto, sino con la fundación, con la región y de otras cosas, hacer intercambios con otros museos para poder vender sus productos. Yo creo que eso le daría comercialmente mucho auge a la fundación. Sí, señora. Tenemos ahorita mismo el Café Bochica. Es un emprendimiento de 2 jóvenes que están allí haciendo una labor bellísima también, con una innovación en la carta, con unos platos muy especiales. Son menús tipo gourmet, promoviendo también los cafés de Cundinamarca. Digamos que eso también ha sido bastante apreciado por nuestros visitantes, porque pues no solo disfrutan de una deliciosa comida, sino también a la vista de este hermoso espectáculo. Y sobre el tema de la tiendita le estamos trabajando bastante. Tenemos ya algunos productos porque, aunque no lo crea, doctora Elvira, no había ni una sola artesanía del Salto de Tequendama, ni siquiera estábamos contemplados dentro del tema de la parte turística, y bueno, eso fue otra labor que se hizo muy bonita. Desde el año 2014 funciona un punto de información turística allí en la casa, y esto también ha promovido un poco pues que se vayan motivando los artesanos a hacer pues temas alusivos al Salto y pues en general al territorio. Yo creo que pues tuvimos ahí una pequeña pausa por tema pandemia, pero sí la iniciativa de tener una tienda más grande, un poco más robusta de la que tenemos ahorita, se está trabajando. Pero muchas gracias por la sugerencia, y bueno, yo sé que cuando usted vaya, pues nos va también a abrir los ojos para muchas opciones y oportunidades que no hemos visto. Nos Mil preguntan por la gracias, María carretera. Victoria. Mil Por la gracias. carretera. Y me encanta que ya hayan pensado en todo eso, que es lo que le da más vida a los museos. Unas cosas que son banales aparentemente, pero son realmente importantísimas. Mil y mil gracias por la respuesta.
Nos preguntan por la carretera y los puesticos que hay afuera y si podrían generarse alianza con esos negociantes y también con las empresas de transporte. Bueno, la carretera es una carretera nacional, son 7 kilómetros realmente desde el casco urbano allá, está en muy buenas condiciones. Mm, Desafortunadamente pues hay un peaje, y digo desafortunadamente porque eso a veces limita un poco la afluencia del público. Nosotros hemos luchado un poco porque pues eso también se ha considerado porque el peaje está en medio del municipio, eso sigue siendo Soacha y sin embargo pues tenemos un peaje que sufrimos todos los días cuando subimos o bajamos del lugar. Eh, Sobre las convenios que se han hecho algunos convenios con entidades. Ahorita mismo, por ejemplo, se logró, bueno, desde hace ya varios años, una buseta que va hacia el Salto específicamente. Es una buseta que presta el servicio como transporte público, el pasaje vale 2.500 pesos y se toma de la estación de San Mateo. Fue otro logro que se hizo pues con una lucha muy grande, con varios aliados, en eso no estuvimos solos como fundación, varios aliados nos apoyaron, pero evidentemente fue un logro también, no solo para el museo como tal, sino para las personas de la región y de la vereda. Y ahora mismo también el alcalde actual, el señor Saldarriaga, ha estado trabajando mucho también en el proceso de la incorporación de toda esta parte de las comidas y de las opciones, digamos, también culturales que se presentan alrededor del lugar, con el objeto pues de potencializarlas. Muchas gracias por tus respuestas. Carlos Alberto Cadena nos va a dar algunas palabras a manera de conclusión. Gracias, Osvaldo. No, pues cuando iniciamos esta titánica labor aquí con nuestra amiga Elvira Cuervo, con Mariela, con todo este equipo fantástico, eso fue lo que pensábamos, realmente llegar con los principios y con los valores para ser mostrados a la audiencia. No es fácil en nuestro país hablar de cultura, hablar de arte, hablar de historia, porque hay que hacer una labor ahí titánica también de manera educativa. Y aquí, pues lo está diciendo María Victoria claramente, ni siquiera el Salto del Tequendama estaba catalogado como un sitio turístico. Hágame el favor, cuando uno llega a México, a cualquier parte de la Ciudad de México, al distrito, mire, la gente se desvive por mostrarle a uno su historia, su cultura, sus sitios más importantes, de modo que nos sentimos orgullosos de estar aquí promoviendo qué es lo que nos ha interesado y llevando a ustedes los museos a sus casas después de este proceso de pandemia tan complicado, llevar este momento agradable, ameno, amable para ustedes, para enamorarlos de nuestro país, para enamorarlos de las enormes riquezas que tenemos. Miren esta presentación con las personas realmente conocedoras que nos dan un paseo completo desde Elvira, con esos, uno siente que está en ese picnic, estirando ese mantel y sentado en esa belleza cuando estaba en su esplendor el Salto del Tequendama. Bueno, disfrutando todas esas riquezas de la alcurnia o de la sociedad bogotana, en sus matrimonios y en todo, pues casi que es una foto, es un reflejo que le da a uno pensar en las cosas que también hemos tenido aquí tan valiosas. Pero después viene Sarita con la forma como nos enseña lo que es el tequendama, esa palabra arraigada en nuestras profundas raíces, en los ancestros más profundos, con toda la sabiduría. Ya lo hemos dicho que no tenemos nada que envidiarle a los dioses del Olimpo, Marielita. Aquí tenemos los dioses que también han hecho fantasías y que también nos han hablado de la luz y nos han hablado del sol y nos han hablado del agua y hemos tenido realmente en esta presentación pues ese conocer lo que es el tequendama. Y María Victoria, pues nuevamente chapó, qué belleza tener en este país personas como ustedes, ya te lo dijimos, de la Fundación Festival de Historia, de Vive tu Museo, y hoy te lo repetimos, de verdad que esta es una labor, pues que sabe uno que emprender cualquier gestión es difícil,
cómo no sería difícil lo que han hecho, pero mostrar y mostrarles a ustedes lo que se ha logrado realmente es maravilloso. Así que nuestra tarea es seguir difundiendo con todo el empeño, con todo el interés, con toda la investigación rigurosa que esto requiere para llegar a ustedes a decirles: Colombia vale la pena, Colombia es un país lleno de riquezas, nuestra patria, no se hablan de estas noticias, esto es lo que no se publica y esto es lo que deberíamos estar hablando permanentemente para que este país, que estos son pasos que estamos dando, pequeños pero importantes, logremos inculcar en sus corazones, en su espíritu, en su alma y en su historia completa lo que realmente nosotros tenemos. Muchas gracias a todo, querida Elvira, Mariela, Osvaldo, todo el equipo, por favor, Sarita, todos que realmente estamos trabajando para que podamos continuar con este programa. Vamos a detenernos tal vez un poco por las fiestas, ya les avisaremos, pero tenemos programas maravillosos que seguirles mostrando, así que esperamos que esto les haya enriquecido y nos haya hecho sentir que tenemos una patria y que somos, de verdad que se siente uno patriota al ver estas cosas tan lindas que no se divulgan, pero aquí estamos poniendo un granito de arena para hacerlo. Muchas gracias a toda esta audiencia también tan querida con nosotros que nos acompaña, y para todos ustedes una feliz noche y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, María Victoria, Sarita, Elvira, Mariela y Carlos Alberto, por esta interesante charla. Este relato resalta la importancia del costado sur del río Bogotá. Este esfuerzo nos llama a la acción para ser actores de la recuperación del Salto del Tequendama. Volvámonos amigos del Salto y de su museo. Tienen más información en la página web del Salto, casamuseotequendama.org. Un museo que vive, otro museo que vive en Vive tu Museo. Recordemos que el proyecto Vive tu Museo es una propuesta de la Fundación Festival Internacional de Historia, la cual desde el 2016 contribuye a darle la visibilidad a la historia nacional e internacional. Queremos llegar a sus hogares con un espacio de esparcimiento, lo dijo Carlos Alberto, con temas de los cuales todos aprendemos, pero sobre todo con el ánimo de reafirmar valores y principios universales necesarios para este mundo posmoderno. Para apoyar las actividades de la Fundación, podemos adquirir por la plataforma el libro La Historia Hecha Festival. Este libro retoma las experiencias del Festival Internacional de Historia que se celebra en Villa de Leyva, Boyacá. En pantalla aparece el índice del libro que ustedes pueden apreciar y luego vamos a ver los diferentes precios y los datos de la cuenta bancaria. Gracias a ustedes por apoyar de esta manera las actividades de la Fundación. Aprovechemos la promoción navideña. Por la compra de 5 libros tendremos un descuento del 10% y por la compra de 10 libros tendríamos un descuento de 15%. Regalemos, por favor, historia y cultura. Los invitamos también especialmente a la conferencia Tardeando con la Historia el próximo sábado 11 de diciembre a las 4 de la tarde. El tema será la historia del idioma español tratado por Carlos Rodado Noriega, miembro de la Academia de Historia, barranquillero de origen, y será moderadora Mariela Vargas Osorno, que nos acompaña esta noche. No se lo pierdan. Agradecemos la asistencia a este encuentro de Vive tu Museo, participantes desde Barranquilla, de Cali, de Tunja, de Villa de Leyva. Antes de terminar, les hacemos llegar un agradecimiento especial a todas aquellas las personas que colaboraron e hicieron posible este encuentro.
Nos despedimos con una nueva invitación a un próximo programa dentro de 15 días, o ya le estaremos confirmando por las fiestas, tratando de nuestros museos y tratando de nuestras culturas. En el entretanto, nos damos cita en nuestra página web, festivalinternacionaldehistoria.com, y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, donde quedará grabado nuestro encuentro de hoy. Buenas noches. No olviden, vive tu museo, abrázalo.